Buscando la verdad y por un voto por la paz y la condena a la violencia y a los violentos unidos por la paz, queremos iniciar la jornada de entrevistas. En primer término se encuentra con nosotros, vamos a saludar a Juan Carlos Calderón, un reconocido periodista investigador de Plan B. Llegamos al cierre de esta campaña presidencial y legislativa en condiciones atípicas, con sangre que ha manchado este proceso electoral. Juan Carlos, ¿cómo ejercer un voto responsable, informado y un voto que condene la violencia y que enarbole la bandera de la paz? Juan Carlos, muy buen día. Buen día, Miguel. Buen día, Miguel, y buen día a todos quienes nos ven y nos escuchan por EXA y Radio Democracia. Un cordial saludo también a los panelistas. Yo creo que la conciencia del país está sacudida, está conmovida por el asesinato de Fernando Villavicencio. Ya se conmovió con el asesinato de Agustín Intriago, de la manera en que fue hecho, tan fácil como con Fernando Villavicencio. Pero estas circunstancias en las cuales él representaba una voz que denunciaba la corrupción y denunciaba las mafias, no solo, insisto, del narcotráfico, mafias de todo nivel, del petróleo. Un día antes de ser asesinado, Fernando denunció en la Fiscalía General las irregularidades presuntas de los contratos, de la renegociación de los contratos petroleros durante el gobierno de Rafael Correa. Él sostenía que en esa renegociación de contratos, cuando se subió antitécnicamente, según la denuncia, el costo de producción de los barriles de petróleo, se perjudicó desde entonces al Estado en $9,000 millones. En esas y entre otras denuncias en telecomunicaciones, como acaba de suceder, en minería ilegal, en una serie de negocios y negociados del Estado ecuatoriano con un empresariado ladrón y criminal, porque eso es lo que hay que decirlo, confabulados en contra de los dineros públicos para saquear los dineros públicos, fueron objeto de las denuncias, investigaciones y denuncias de Fernando. Entonces, por ahí están las pistas, porque el pueblo ecuatoriano, quienes lo seguían y quienes estaban convencidos que él era una salida a este flagelo de la corrupción, pues se han sentido golpeados. Muchísimos me han dicho, porque me han llamado, porque sabían que yo era amigo de Fernando, compañero de investigaciones, y me han dicho, siento, no lo conocía, nunca lo había visto, pero siento que me hubieran matado a un familiar. Esa es la expresión que yo he visto repetida constantemente. Entonces, estas son las circunstancias en las que acudimos no solo a una elección atípica, anticipada, a la cual no nos olvidemos, hemos llegado por obra y gracia de actores políticos, incluido el presidente, y los demás social cristianos, correístas y demás, o pachacútics, rebeldes, como se llaman, para terminar, ¿no es cierto?, con el proceso de la presidencia del presidente Guillermo Lasso, para acabar con esa presidencia, a toda costa. Y así hemos llegado por ello, a unas elecciones atípicas, a una campaña atípica, donde no creo que se esté jugando nada más en un recambio por año y medio de presidente o presidenta y Asamblea Nacional. Yo siento que lo que se está jugando aquí es la decisión de un país mediante el voto si entra en una guerra total, ¿no es cierto?, contra la corrupción, o definitivamente agacha la cabeza y entrega el poder a quienes representan políticamente esas mafias. Me parece entonces que debe ser un voto consciente del poder que tiene el voto de cada uno de nosotros. Parece un votito, cada uno, pero sumados a una voluntad colectiva, a una voluntad nacional, puede cambiar la historia de este país. Juan Carlos, a propósito de lo que sucedió en las últimas horas y ya finalmente la calificación de la candidatura de Cristian Zurita, debe quedar esto así, porque esto es parte del ejercicio diario de la impunidad. La impugnación que hiciera el correísmo anteanoche se basa, y dice el documento, de la simple revisión de archivos institucionales
del CNE, específicamente del registro de afiliaciones de organizaciones públicas, vendrá a su conocimiento que el candidato objetado se encuentra inmerso en la causal señalada. Se impugna sobre la base de documentos falsos. Y el CNE reconoce después que no es un documento legal la afiliación fraudulenta de Cristian Zurita a esto. ¿El CNE acaso no le debe por lo menos explicaciones? Presentar a la Fiscalía que haya una acción contra quienes usan documentos fraudulentos para impugnar públicamente una candidatura, un acto público. El CNE no debe ofrecer incluso disculpas al Ecuador. A lo mejor es pedir peras al olmo. Como Cristian Zurita, ¿cuántos ecuatorianos, miles de ecuatorianos han sido afiliados contra su voluntad y muchos de ellos que ni siquiera saben? Esto debe quedar así, Juan Carlos. Por eso a mí me da susto buscar en ese registro, porque capaz que estoy afiliado al correísmo. Pero sí me parece que hay una... Seguramente le afiliaron a Juan Carlos luego del libro El Gran Hermano. Sí, seguramente muchos de quienes nos escuchan y nos ven están en esta condición. El sistema electoral ecuatoriano es un sistema corrompido, es un sistema descompuesto. Está atacado por diversas circunstancias, por diversos hechos, sobre todo el haber constituido partidos políticos o movimientos de forma fraudulenta, además, que hoy sirven de auspiciantes a varios candidatos. No olvidemos cómo se formó el partido Avanza, cómo se formó el partido Amigo, cómo se formó varios otros partidos, porque tener un partido en el Ecuador, un partido político, es un cheque en blanco. Y tener ese cheque en blanco en las manos implica no solo tener la posibilidad de captar el poder político para protervos intereses, porque no creo que son para ayudar al Ecuador, sino para hacer negocio de la política y para hacer de la política un negocio. Se constituye un sistema que precisamente refleja esto. ¿Cómo se permitió, a través de qué mecanismos electrónicos? Porque esa es la verdad. Se permitió que haya bases de datos fraudulentas y que violen el derecho a la intimidad, el derecho a la decisión y el derecho a la participación de los ciudadanos, como en este caso se quiso violar el derecho de la participación de Cristian Zurita. Entonces me parece que hay ahí un problema grave, porque el origen, creo yo, de la corrupción en el Ecuador, o uno de los grandes orígenes, uno de los grandes pilares, está en este sistema electoral corrompido, corrupto y decadente. Yo creo que debemos, como ecuatorianos, en algún momento habrá la posibilidad de reformar legal y políticamente todo esto. Son movimientos, fíjese, yo una vez estaba entrevistando a Yacu Pérez y yo le decía, el problema de la asamblea anterior, la que fue disuelta, que era una vergüenza para el Ecuador, es que ninguno de sus miembros fue capaz de ofrecer una disculpa al pueblo ecuatoriano por lo que consiguieron. Por su actitud, por su forma de actuar, por su forma de burlarse del voto, por su forma de burlarse de la representación. Ni siquiera ofrecieron una disculpa, no, van a insistir en ser electos. Y Yacu Pérez me dijo, fíjate, me dice, yo pido disculpas por Pachacuti, aunque yo no fui quien escogió, porque él era el candidato de Pachacuti. Yo no fui quien escogió a los candidatos en las provincias. Le digo, nunca usted supo entonces quién llegó o cómo llegaron a su curul, porque ahí se vio quiénes llegaron, pues, y qué hicieron en su curul. Y dijo, fueron las direcciones provinciales las que decidieron. Entonces, fíjese, un partido que es orgánico, organizado, como es Pachacuti, ocurre esto. No se digan los demás partidos. Yo tengo terror de la asamblea que va a venir además, porque precisamente por ese apuro, por esa campaña, por escoger rápidamente a quienes debían llenar los espacios para las candidaturas, no se sabe quiénes van a llegar. Me pregunto si la lista 25, que probablemente sea una gran beneficiaria de este magnicidio, en el sentido de que la gente ha decidido
por revancha o por castigar el asesinato de Fernando Villavicencio, votar por esa lista, sepan quiénes son sus candidatos. O sea, eso es lo que a mí me preocupa, y no es sino culpa de un sistema corrupto que está regentado, que está dirigido por un organismo que su única salida es lavarse las manos. Su única forma es lavarse las manos. Y es lo que ha pasado hoy con la candidatura de Cristian, que el domingo, el fin de semana anterior, ya se tenía claro, ya se habían emitido, ¿cierto?, las resoluciones para que él sea el candidato. Han tenido que pasar lunes, martes, miércoles y hoy jueves. ¿Cuánto tiempo perdió esa campaña? ¿Se hace o no un daño al derecho de la participación, de cómo actúa y cómo el sistema político ecuatoriano está pensado legalmente, está pensado en las leyes para fortalecer esta corrupción? Bienvenido, Arturo Torres de Código Vidrio. ¿Cómo ejercer un voto informado, responsable, en condiciones atípicas como tenemos hoy, con violencia de por medio, algo inédito en el Ecuador? ¿Cómo condenar al menos la violencia y a los violentos en las urnas? Buen día, Arturo. Buen día, Miguel. Un saludo cordial para Juan Carlos y toda la audiencia. Bueno, los postulados y lo que un poco orienta un sistema electoral que pueda ser realmente participativo se quedan muy cortos en función de lo que han demostrado las autoridades que están ahí para garantizar precisamente que las leyes y la Constitución se cumplan. En los hechos hemos visto reflejado toda la caótica manifestación y sobre todo, contemplativa reacción de los integrantes del Consejo Electoral, que están ahí básicamente para hacer un juego a quienes tienen el timón de estos procesos, que son generalmente los partidos que tienen más recursos o los candidatos que llegan a estos procesos a través de los partidos o movimientos de alquiler. Y es una campaña totalmente desigual para quien quiere hacer propuestas y no tiene los recursos para hacerlo, por un lado, y por otro, pienso, por ejemplo, el tema de la seguridad. Ese es un tema que ahora básicamente se ha convertido en un elemento de discriminación para quienes tienen limitaciones de, por ejemplo, contratar un buen equipo de seguridad. Vemos ahí las diferencias, o sea, la policía que lastimosamente no tiene protocolos, no ha estado preparada para dar seguridad a los candidatos. El Consejo Electoral tampoco tiene un protocolo como para enfrentar estas nuevas situaciones. Estamos en un momento histórico en el cual todas las autoridades han estado desbordadas por este fenómeno, pese a que ya las evidencias de que esto se venía una escalada de atentados y de ataques a los candidatos desde las elecciones seccionales y antes por todos los asesinatos que ya hubo, las amenazas, los atentados. Sin embargo, el Consejo Electoral nos ha mostrado que es una institución solamente articulada a los intereses particulares de quienes pueden tener, ¿no es cierto?, los recursos y la capacidad para imponerse en las elecciones. Entonces, esto lo que genera es una desventaja, una elección totalmente inequitativa, y los electores reciben lo que ese Consejo Electoral, esa impavidez del Consejo Electoral frente a todas estas campañas descomunales, por ejemplo, del señor Topic, que me parece que uno tiene que ver esa campaña descomunal, que en recursos, en empapelar las ciudades. Entonces, el Consejo Electoral, ¿para qué está? Si no, debería, ¿no es cierto? El postulado es que es el organismo que garantiza que tengamos un proceso electoral justo. Sin embargo, es lo contrario. A mí me preocupa mucho eso. Y volviendo al tema de seguridad, Miguel, fíjese que ni siquiera las autoridades pueden garantizarle a un candidato que pueda transportarse en un vehículo blindado. Los vehículos blindados son contratados por los mismos candidatos. Es decir,
esta es una debilidad muy fuerte y sabemos que va a haber una segunda vuelta. ¿Cómo se va a garantizar que eso ocurra? Y cómo, si es que hay una investigación de por medio, se abrió ya una investigación de asuntos internos para investigar el papel que jugó la policía y el equipo de seguridad en el asesinato de Fernando Villavicencio. Entonces, pero hay demasiados elementos que han generado mucha desconfianza, mucho miedo, mucho temor, mucha incertidumbre frente a cómo enfrentar este proceso, y además lo que bien mencionaba Juan Carlos respecto a todas las decisiones que han ido postergando el derecho, que es, o sea, para que Cristian pueda asumir en reemplazo de Fernando Villavicencio la candidatura y pueda ejercer su derecho a la promoción, a que la gente lo conozca. O sea, este juego es un juego perverso, Miguel, un juego perverso que, si bien también tiene que ver mucho con las leyes y con la Constitución del 2008, también tiene que ver sobre todo con esta actitud negligente, por decirlo menos, de las autoridades del Consejo Electoral. A propósito de eso, Arturo, le preguntaba a Juan Carlos Calderón, ¿cómo lograr plenas garantías con una institución que le debe explicaciones, como decía Juan Carlos, con un sistema político corrupto, con un sistema electoral corrupto, que se evidencian con estas afiliaciones fraudulentas, como le pasó a Cristian Zurita, hasta que por presión del país tuvieron en las últimas horas que calificar esa candidatura, no convencidos por presión del país, se use documentos falsos para impugnar una candidatura? Es decir, esto es tierra de nadie. Cogen un papel cualquiera, falsificado, fraudulento, impugnan, y lo único que se hace es aprobar la candidatura y no pasa nada. Seguimos con este sistema de registro corrupto, Arturo. Sí, y con el consentimiento claro del Consejo Electoral, porque esos alacranes están metidos ahí dentro de la funda que lleva el Consejo Electoral. Es información que ellos debían haber depurado. Esto no es nuevo, Miguel, el hecho de que cuántos de nosotros estaremos siendo parte de esos partidos y movimientos fraudulentos, delictivos, porque esa es una práctica delictiva, fraudulenta, que debió ser investigada, y ya hace 1 o 2 años que se vienen denunciando esto, y es insólito que el Consejo Electoral no haya podido depurar, o no haya querido depurar, más bien. Esa es la hipótesis, ¿no es cierto? Esa es la premisa que salta ahí sobre la mesa. ¿Cómo es que no pueden depurar y no pueden? Hasta ayer estábamos chequeando a propósito de esto, con mi hija, por ejemplo, con una compañera también del portal, si ella estaba inscrita, y efectivamente estaba inscrita en un partido, sin que ella haya conocido nada absolutamente. ¿Y qué es lo que viene? Que tiene que pedir la nulidad, que tiene que acudir, pese a que sus derechos han sido violentados, a que su nombre ha sido utilizado fraudulentamente para ser parte de un movimiento trucho, de un movimiento que utiliza estas prácticas delictivas. El que carga con la responsabilidad es el ciudadano. O sea, esto es lo insólito de todo, y el Consejo Electoral está ahí campante, no rinde cuentas ante nadie, y claro, no hay consecuencias ni para los actores que utilizan estos mecanismos fraudulentos para precisamente perjudicar a una de las candidaturas. ¿Por qué no se abre una investigación? ¿Por qué la Fiscalía no actúa en función de que puede haber aquí delitos? Se utilizó un documento fraudulento o forjado para perjudicar a un tercero. Se está por lo menos tratando de inducir a un error a la autoridad electoral, y la autoridad electoral se queda impávida y dice que va a calificar inmediatamente la candidatura por la presión de la sociedad, de los medios de comunicación, sobre un hecho tan craso de abuso. Y lo mínimo que esperaríamos es que por lo menos formalicen una denuncia, pues, ¿no es cierto? Una denuncia en la Fiscalía para que se investigue. Pero lo que brilla es, primero, esto de solamente actuar sobre los hechos consumados. Mientras tanto, la candidatura de Cristian Zurita perdió algunos días,
Ya veníamos del magnicidio de Fernando Villavicencio, en el cual la candidatura quedó, digamos, totalmente expuesta, vulnerable por todo lo que ocurrió, y sin embargo se siguen violentando los derechos del movimiento, de los candidatos, de los militantes, de quienes están apoyando a esa candidatura, pero no hay consecuencias, hay impunidad. Y esta es la señal, y por eso es que es la descomposición. El Consejo Electoral tiene menos del 7% de credibilidad, ahora debe estar en un 5%. No hay institución. No existe una institución, no hay credibilidad de esa institución, y no sabemos qué va a pasar. ¿Cómo puede esa institución tan desprestigiada garantizar un proceso electoral que pueda ser equitativo y que no vuelvan a haber esos intentos o esos fraudes que se denunciaron ya en las pasadas elecciones y no se ha hecho nada? No han dejado entrar, Miguel, a la Contraloría para que audite si se han cumplido las recomendaciones sobre las vulnerabilidades del sistema electoral desde el 2019. Las autoridades electorales no permiten que la Contraloría entre a hacer su trabajo y verifique que ya se han enmendado los errores, diciendo que están en este alargado proceso electoral y que son la máxima autoridad. Entonces, ellos lo que se han hecho es cubrirse las espaldas para evitar que les hagan auditoría, para conocer exactamente en qué estado se encuentra el sistema que este domingo va a decidir quiénes van a pasar a segunda vuelta, que es lo más probable. O sea, esta cadena de irregularidades, de negligencias, de absurdos en medio de un proceso tan doloroso que vivimos, porque la democracia está, creo yo, herida de muerte, no solamente por el crimen de Fernando, sino por estas actitudes pusilánimes, por decirlo menos, de las autoridades que deben garantizar que el proceso electoral sea democrático. Vuelvo con Juan Carlos Calderón. ¿Cómo tomar los correctivos? Vamos a las elecciones de este domingo, decíamos, ejercer un voto informado, libre, pero hay que sepultar con los votos a la violencia y a los violentos que han patrocinado todos estos hechos. Pero pasa esto, lo calificaron en las últimas horas a Cristian Zurita, le hicieron perder el tiempo, él tuvo que solicitar el propio domingo la solicitud de nulidad de afiliación. Nulidad de afiliación que nunca se afilió. Como decía Arturo también, ¿cuántas personas estarán en esas condiciones? Pero esto va a quedar así. Vamos a las elecciones y luego seguimos con el mismo sistema electoral, con el mismo sistema de registros, y no hay poder humano que haga un barrido y limpie eso. Vamos a seguir con este esquema, Juan Carlos. Por favor, el audio. Sí, disculpas. Este sistema se montó evidentemente a partir de la Constitución, pero el Consejo de Participación Ciudadana fue parte de un proceso. Desafortunadamente, incluso en el Consejo Transitorio, porque Diana Tamaín es el resultado de ese Consejo Transitorio, de esas elecciones, designaciones, perdón, se dio el actual Consejo. ¿Y qué se decidió en ese entonces? Hagamos un poco de memoria. Se decidió que sean los partidos políticos los que pongan su representación, los más grandes partidos políticos. Entonces, claro, en ese momento se reflejó la hegemonía política en el Consejo Electoral, hegemonía política que no ha cambiado. Entonces, ahí lo que tenemos es que no están ahí dignatarios y funcionarios públicos para servir a los intereses de la democracia y de los ciudadanos, sino a los intereses particulares o de grupo de los actores políticos, y no solo los actores políticos, que también reflejan intereses de sectores empresariales y de grandes negocios con el Estado ecuatoriano. El ejemplo más claro de cómo se usa el sistema electoral para imponer esos intereses es el tema del Yasuní. Lo que estamos hoy yendo a votar este domingo sobre el Yasuní, se deja no el crudo en tierra o dentro del Parque Nacional, o no se explota el Parque Nacional, es el resultado de un fraude que duró 10 años. Un fraude que no ha sido sancionado y sus responsables no han sido llamados a rendir cuentas.
Este fraude consistió en eliminar fraudulentamente decenas de miles de firmas que apoyaban la consulta popular y que reflejaban la voluntad de esas personas ¿de qué? De ser simplemente consultados respecto al uso de los recursos naturales del Ecuador, porque nosotros también somos ecuatorianos. No solo la industria petrolera tiene derechos en este país, también los ecuatorianos, como también los quienes me escuchan, los tagaeri y los taromenani, todos somos ecuatorianos y somos iguales ante la ley. No porque yo soy industria petrolera y vendo servicios petroleros tengo más derecho que nadie. Entonces esa fue la decisión que se tomó en el gobierno de Rafael Correa al pasar del plan A al plan B, que siempre fue el plan A, es decir, que siempre fue el plan B, explotar y entregar la operación a empresas chinas, ¿no es cierto?, en el Yasuní, y negociar ese crudo. Lo que vamos a votar este domingo es el resultado de ese fraude que se le hizo a un grupo de quienes, de jóvenes, de chicos, de adolescentes, de colegiales, ¿cierto? Empeñados como tienen hoy, y lo vemos en nuestros hijos, en nuestros nietos, empeñados hoy en el derecho que tiene de salvar al planeta, de salvar su vida en el planeta. Ellos consideran que la industria petrolera y el extractivismo atenta contra ese derecho de continuar la vida en el planeta, están en su derecho de ser consultados. Y ese fraude que se hizo tuvo que pasar una larga pelea judicial y después de 10 años, una corte constitucional ordenar, ¿no es cierto?, ordenar que se haga la consulta popular. Fíjense las consecuencias de esto, un hecho muy puntual. Además, sin contar y sin mencionar la persecución feroz que tuvieron estos chicos con los agentes de la SENAIN, del gobierno de Correa, etcétera, etcétera. La persecución feroz, las cadenas nacionales de desayuno, almuerzo y merienda, desacreditándolos, insultándolos, ofendiéndolos. Sin contar con eso, el impacto, el daño moral que se les hizo a estos chicos, hoy ya grandes, ¿cierto? Entonces, fíjense, hoy con lo que pase, pues yo tengo susto en estas consultas, tengo un susto enorme, o sea, de lo que pueda hacer el Consejo Nacional Electoral, o de lo que no pueda hacer. Las direcciones provinciales del Consejo Electoral están tomadas por los partidos, están repartidas por los partidos. Ha habido escándalos por esas designaciones, ha habido denuncias. En la anterior campaña, el propio consejero Pita fue y denunció un consejo electoral paralelo en Guayaquil y después se silenció esa denuncia. No, se ha equivocado. Oigan, el fraude electoral es la impronta del sistema electoral ecuatoriano. Eso es lo grave. O sea, el último recurso de la democracia de los ecuatorianos es el voto. O sea, si algo decimos que estamos en democracia es que podemos votar. Podemos decidir como ciudadanos responsables quién van a ser nuestros representantes o en qué consulta popular vamos a dar. Si eso se destroza, si eso se influye para destruir los resultados, si se respeta aún el voto, que es un derecho sagrado de nosotros los ecuatorianos y un deber sagrado para consolidar nuestra república, nuestro Estado, nuestra nación y nuestro proyecto de futuro como país, si eso se manipula, asesinando a un candidato presidencial, quien quiera que este sea, ¿no es cierto? Lo que tenemos no es una democracia. Lo que tenemos es un formalismo donde se nos llama obligatoriamente a votar para que se impongan finalmente los deseos de un grupo de gente que quiere manipular este país. Eso es lo que está pasando en este momento. Espero que esto se solucione de alguna manera. Espero que las futuras generaciones entiendan esto y puedan dar salidas. Y Juan Carlos, ¿cuáles pudieran ser dar las salidas para que aquí al menos se dé plenas garantías? Fíjense que hubo una reunión de los actores políticos que participan en elecciones por el Consejo Electoral. Y el Consejo Electoral, y creo que tuvimos una entrevista contigo, Miguel, sobre este tema, les dijo que era responsabilidad de los partidos y movimientos hacer el control electoral, porque ya hubo estas preocupaciones de parte de algunos actores políticos serios
y honestos de que podía haber tergiversaciones, manipulaciones de actas, como ha ocurrido, etcétera, etcétera. Manipulaciones de resultados en electrónicos, etcétera. Y la respuesta muy simple de lavarse las manos del Consejo fue, ustedes son los responsables del control electoral. O sea, yo he visto actores en este momento, partidos políticos, movimientos, el propio de Fernando Villavicencio, desesperados por tratar de encontrar quienes estén en las mesas. Necesitan 40,000 personas. O sea, y son personas que tienes que pagar. O sea, digamos que tengas 5,000 adherentes, por ser generoso, que son voluntarios. Pero los demás te van a cobrar una comida, te van a cobrar $10, $20, no sé, para hacer el control electoral en tu nombre. Si me permites, Juan Carlos, a Fernando le consulté días atrás y él me decía que tenían al menos ya acumulado alrededor de 3,000 personas, pero se necesitan 40,000. Fíjate, o sea, ¿quiénes pueden tener el control electoral? Los que pueden pagar. Y aquí hay dos partidos, únicamente dos, que pueden pagar. Sí, entonces, esto es una enorme ¿Cuáles son? Porque además, yo creo que los socialcristianos, el correísmo, ellos pueden sostener un control electoral efectivo, ¿cierto? Puedan entre voluntarios y pagar, pero eso requiere mucho dinero. Y requiere movilización, y requiere un montón de cosas. Entonces, ese ya es un efecto de desigualdad. ¿Por qué? Porque el Consejo Electoral no se le da la gana de asumir su responsabilidad de ser ellos los que garanticen la transparencia del resultado electoral. Ellos son los que tienen que garantizar la transparencia. Para eso están ahí, no para endilgarle su responsabilidad a los actores políticos. Cuando se planteó que sean las Fuerzas Armadas las que hagan también una suerte de control electoral, ¿no es cierto? Porque, digamos, si en algo confía el ecuatoriano es en las Fuerzas Armadas. Saltaron hasta el techo. Dijeron, no, esto es ilegal, esto bla, bla, bla. ¿Sí? Nosotros garantizamos. Bueno, vamos a ver, ojalá nos equivoquemos. Ahora, ¿cómo ir cambiando esto? Yo siento que debe haber una mayor participación ciudadana, y yo creo que un antídoto a todo esto está en los propios movimientos. O sea, yo creo que la democracia se sana con más democracia, y eso implica tomar en serio e involucrar la participación ciudadana, convertir a las organizaciones políticas que son legales, que absolutamente son el derecho de los ecuatorianos a participar electoralmente y en todo aspecto de la vida pública, ¿no es cierto?, en militar, en adherirse, en participar, ¿no es cierto?, en las organizaciones políticas. Una organización política con fuerza, una organización política con adherentes convencidos, como puede ocurrir en algunos partidos, son los que tienen fuerza para el futuro y para, de alguna manera, cambiar esta situación. El factor humano es fundamental. El Ecuador padece de un problema de factores humanos, de personas formadas, de personas esclarecidas, de personas ilustradas, de personas educadas, de personas que amen a su país. Eso es donde se construye eso. Se construyen las organizaciones. Sí, yo veo instituciones que son, de alguna manera, han desarrollado un respeto y un prestigio nacional en este momento. Es porque forman a su gente. El factor humano, Miguel, es fundamental para esto. Y yo creo que es un proceso en el cual podemos involucrar y se pueden involucrar los jóvenes. Hoy los chicos no quieren saber nada de política. ¿Por qué? Por eso mismo. Porque ven que esto es un toma y daca, una compra-venta, ¿no es cierto? Y finalmente sales manchado, sales ensuciado y no quieren saber de eso. Pero esa decisión de no participar le deja el camino abierto a quienes desde el lado sucio de la política, desde los negocios sucios, compran las candidaturas, porque eso es, o alquilan los partidos para acceder a poder político. Y ya en el poder político, habiendo hecho trampa, ¿sí?, llegan al poder político con trampa, entonces empieza a sacar sus garras y sacar sus uñas. Por eso la gente no quiere participar, porque además no hay un Estado como el Consejo Nacional Electoral es el Estado, es la función electoral, no nos olvidemos, ¿sí?, no se responsabiliza de eso.
Asoman cuando hay elecciones, cuando hay que pedir un montón de plata. Pero, y los procesos de capacitación y las exigencias a los partidos, es el rector, dice la Constitución, del sistema electoral ecuatoriano, es el Consejo, esa es la función electoral, que no cumple papel alguno, mientras no haya elecciones. Pero como hay elecciones, hay plata, hay recursos, se movilizan y cumplen, entre comillas, con su deber. Mientras tanto, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Cómo consolidan y fortalecen el sistema electoral ecuatoriano? El sistema de partidos. Ya Osvaldo Hurtado dijo hace años, sí, en el poder político del Ecuador, en este libro, cómo funcionaba este sistema y cómo sigue funcionando desafortunadamente. Arturo Torres, ¿cómo dar plenas garantías en este proceso y tomar correctivos a futuro? Decía Juan Carlos, aquí tiene que haber una mayor participación ciudadana. También le corresponde al CNE, no puede seguir sentado sobre la base de registros fraudulentos, por favor. ¿Qué correctivos debiera hacerse y dar plenas garantías para que el domingo o no haya un apagón o se denuncie un hackeo y volvemos a lo mismo de los últimos tiempos? Bueno, creo que los correctivos se infieren en el sentido de que se ha hecho un diagnóstico de precisamente todas las fallas, todo lo evidente de un juego político desigual que sigue con este esquema tribal, ¿no es cierto?, en el cual los caciques más poderosos son los que tienen el poder de influir y controlar el Consejo Electoral a través de sus representantes antes, durante y después del proceso electoral. Entonces, yo creo que la última, digamos, la última opción es que los ciudadanos podamos reflexionar sobre cuál es el candidato que puede ir más allá de, evidentemente, este periodo es corto para el próximo presidente de la República, pero necesitamos reformas profundas del sistema electoral, porque ahí empiezan y terminan los mayores problemas de este país relacionados con la corrupción política, Miguel. No olvidemos que las condiciones, los donantes fantasmas, los recursos que no se pueden auditar, toda esta hondanada de condicionamientos que reciben los candidatos para poder tener el ok, ¿no? El visto bueno del dueño del partido, son los que tienen que luego pagar compromisos. Ya hemos visto en varios periodos, y el último caso fue precisamente el de la Revolución Ciudadana, cuando el caso denunciado sobornos precisamente de Fernando Villavicencio con Cristian Zurita y Cristina Solorza, ¿no? Es el que pone nuevamente sobre el tapete esta práctica que nadie, o sea, que no nos han garantizado que no vuelva a ocurrir, es decir, estos donantes fantasmas que aparecen, empresarios, ¿no es cierto?, que siguen campantes. Ahora hay un juicio, menos mal, hubo un juicio que estableció el patrón, el esquema en que opera este sistema corrupto y perverso de financiar campañas por debajo de la mesa y luego obtener contratos del gobierno de turno, del que llega gracias a estos descomunales recursos. Entonces, hay un tema también de doble vía, Miguel. No solamente el Estado el que está inmiscuido en esta podredumbre, ¿no?, que afecta a toda la sociedad, sino el sistema privado, los empresarios, esos que están ahí financiando las campañas por abajo, porque lo único que esperan es una retribución, luego mantener sus canonjías, mantener sus intereses, y el país no les interesa. Esta es una práctica que viene desde hace décadas, apostando al caballo, a varios caballos que creen ellos que pueden ser los ganadores. Como no hay autoridad, no existe autoridad electoral que les condicione ni que les investigue, a pesar de que conocen cuál es el patrón, porque no se han cruzado las investigaciones para ir buscando durante la marcha que los candidatos vayan diciendo quiénes son sus financistas, ellos mismos haciendo una investigación preventiva,
de los equipos de campaña para garantizar precisamente equidad en función de que el dinero, los recursos son un factor en estas condiciones de inequidad absoluta entre los candidatos. Yo creo que, primero, las autoridades no nos van a garantizar ningún proceso limpio, ni ningún proceso equitativo, ni ellos van a hacer lo contrario, eso ya lo sabemos. Los ciudadanos tenemos que de alguna forma, con el voto, que es la única herramienta, a pesar de que tampoco está garantizado que eso luego no se manipule en un sistema que esté en entredicho, ¿no es cierto?, un sistema de conteo y de ingreso y de procesamiento de votos. Entonces, mi sensación es de una absoluta indefensión, Miguel, frente a lo que se viene, frente a lo complejo. Además, hay consultas populares, hay 2 consultas sobre el tema del Yasuní y la otra sobre Pichincha, de la minería, y además tenemos lo de las candidaturas presidenciales y la asamblea. Entonces, hay mucha complejidad en el proceso electoral per se, y creo que el compromiso y lo que esperamos, más allá de no confiar en las autoridades electorales, es que las organizaciones que se han presentado como veedoras, ¿no es cierto?, puedan por lo menos tener el derecho al pataleo. Es decir, poder conocer todas las irregularidades que se puedan ir presentando y que las autoridades alguna vez puedan cumplir su trabajo para investigar las irregularidades que se denuncian. De ahí yo no tengo mayores expectativas de transparencia ni en los hechos que se puedan cumplir cosas que nos garanticen que va a haber un proceso electoral, incluso ceñido a la actual ley electoral, que tiene que también reformarse el Código de la Democracia, que marcó una diferencia en cómo entramos en un proceso de deterioro de participación y de elección en todos los procesos electorales. Bien, muchas gracias por estas reflexiones, por abordar esta realidad que vivimos, la falta de garantías en un proceso electoral, no solo la física, como fue el asesinato execrable de Fernando Villavicencio, sino estas garantías que debiera darse a los ecuatorianos. Muchas gracias a los 2 reconocidos periodistas investigadores, Juan Carlos Calderón y Arturo Torres. Un abrazo. Gracias, Miguel. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:23 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y también invocando al ejercicio de un voto libre, informado, pero responsable este domingo, un voto que sepulte en las urnas a la violencia y a los violentos, y porque aquí se recupere la paz. Vamos a la pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el candidato presidencial por la Alianza Suma y Avanza, Otto Sonnenhösler. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Soy Alex Remachi. Mi vida gira en torno a la academia. Siempre he estado comprometido con las causas más nobles de nuestra gente. Ahora soy candidato a la Asamblea Nacional por el norte de Quito. Mi trabajo legislativo se concentrará en el empleo, la educación y la seguridad.